Bien, 33 minutos de la 1 de la tarde. Bueno, anoche una sesión que se llevó en el Congreso, en la Cámara de Diputados Nacional, donde se trató el proyecto de reforma de ganancias, que bueno, finalmente no tuvo, digamos, éxito el proyecto del gobierno nacional, digamos, del oficialismo, porque, bueno, en este caso se impuso digamos, la mayor cantidad de votos por parte de la oposición y ya obtuvo media sanción este proyecto de reforma de ganancias. Y bueno, quien estuvo planteando, considero también con importantes planteamientos en la Cámara fue el diputado nacional José Ricardo, que bueno, lo tenemos en la línea para que nos cuente un poco el panorama de cómo queda ahora este proyecto de reforma de ganancias, cuáles han sido las modificaciones y bueno, sobre todo cuál es su posición ante los temas planteados. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, Elisa Sosa aquí en la radio. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto conversar contigo. Bueno, muchas gracias por atendernos. Sabemos que se extendió hasta bien tarde también la sesión anoche, ¿no? Sí, la verdad que podría haber sido hasta más tarde si no hubiera sido que la oposición votó no dejarlo, limitar el uso de la palabra y no dejarnos participar para discutir el proyecto. La verdad que es realmente una actitud absolutamente repudiable de la oposición, que en el Parlamento, donde hemos estado hasta las 6 de la mañana, para aprobar entre gallos y medianoche un proyecto que no lo conocía nadie, que nunca lo pudimos ver, que se hizo en los pasillos a las 8 de la tarde para sacarse una foto, digamos, Massa, Miles del Sur, Kicillof, digamos, en un revival de, digamos, de lo que fueron en todo caso, digamos, los actores del kirchnerismo en los últimos años, y se terminó más temprano de lo que debería haberse terminado, pero lo que ocurrió es, digamos, políticamente, lo importante es que después de 17 años se está discutiendo en el Congreso de la Nación una modificación a lo más sustancial de lo injusto del impuesto a las ganancias, que son las escalas, no solo el mínimo no imponible, que se ha modificado por decreto y eso no ha cambiado muchas veces, incluso nuestro presidente apenas se asumió, sino las escalas que vienen del año 1999 y que ningún gobierno de ese momento hasta ahora los trajo al Congreso para ser discutido. Este gobierno ha tenido la voluntad política de traerlo, pero eso no quita que vamos a aprobar una ley que no hayamos leído, digamos, es de sentido común, no cabe en la cabeza de nadie, y sobre todo cuando empiezan a aparecer, ¿no? Lo poco que pude, vos sabés que el proyecto se leyó a las 12 de la noche, un proyecto desconocido y como te decía, para todos, y se leyó a las 12 de la noche, 1 hora y media leyéndolo, y cuando alcanzo a ver cosas inaceptables, absolutamente me declara mi posición desde siempre de gravar a la minería, desde la primera hasta la última minera, de que los jueces y la justicia, digamos, paguen ganancias como todo trabajador que la tiene que pagar y que le corresponde en el país, la renta financiera y también el juego o la timba como los grandes intereses del juego nacional. Y ahí vi que realmente había una entrega, realmente, vos sabés que el juego es un generador de trabajo para los que trabajan en el juego. Pero también es generador de pobres. Pero es un generador de pobreza, como nosotros lo hemos podido ver en los pueblos de nuestras provincias, sí, donde hay 10 veces más casinos que en el resto del país por habitante. Entonces, ahí vi que realmente el proyecto era un clara arreglo con los grandes intereses, no grandes porque también en el juego hay monopolios enormes y hay distintas escalas, ¿no es cierto? Pero los grandes intereses del juego nacional, haciéndole creer a la gente que se le pone un impuesto al juego, que es un engaña pichanga, y que el proyecto nuestro, del Poder Ejecutivo y del oficialismo, tenía un impuesto mucho más importante, mucho más justo, que no iba a generar pérdidas de trabajo en el sector del juego ni nada que ver, pero realmente no era un arreglo con la Corporación de Juego Nacional para hacer como que algo cambie y nada cambie.
es lo que denuncié. Por eso dije, no voy a votar. No, primero que no lo iba a votar porque no conocía la cantidad de artículos del proyecto. Cuando vos se trata de un proyecto donde tiene efectos muy importantes, lo primero que vi que no cambiaba el mínimo no imponible en nada respecto de del proyecto del Poder Ejecutivo. El primer número que pude ver es que es el mismo valor que tenía el proyecto nuestro. Y después los demás son cosas que no se pueden votar si no se analizan, y mucho menos cuando se trata de un acuerdo con la Timba Nacional, como lo declaré, para hacerle creer a la gente que se le cobra un impuesto para financiar el impuesto a la ganancia, y realmente lo que se está haciendo es blanqueando el negocio prácticamente sin impuestos de aquellos que viven del juego y se hacen millonarios del juego, que no son precisamente los trabajadores los que están adentro, sino los que están detrás de las bambalinas, ¿no? Bueno, de hecho, continuaban hasta ayer, cuando estaban con medidas de fuerza los trabajadores de las empresas de estas casas de juego, como bingos, casinos, y que también despertaba cierta sospecha, digamos, si se trataba realmente de un paro o un local patronal, ¿no? También, porque había una adhesión. Claro, sí, son los trabajadores son la mortadela del sándwich, o el sándwich, como lo decimos bien en criollo. Y primero habría que ver cuánto les pagan, ¿no es cierto? Pero acá lo que se estaba tratando, y se trata en el impuesto de las ganancias, de hacer un impuesto justo, es decir, que los altos salarios de la República Argentina, de los funcionarios, de los diputados, que por supuesto desde ya pagamos impuesto a la ganancia desde siempre, la más alta categoría, pero los jueces que no pagan, pero darle realmente un equilibrio y una justicia a la distribución del impuesto a la ganancia hacia abajo, que nadie tenga que pagar a fin de mes por ganancia algo que necesita para vivir. Entonces, el juego, lo que no puede ser, ¿no?, es que vos compres una maquinita de tragamonedas y la pagues 7.000 pesos, como pretende el proyecto de Massa y de Kicillof, y también de Libres del Sur, lamentablemente, que quedaban muy desubicados en esa foto, una maquinita que vale $7.000, pero esa maquinita por año genera decenas o centenas de miles de dólares. Y entonces, si vos le cobras el impuesto por lo que vale la maquinita, como si la maquinita fuera un auto, cuando vos compras un auto, pagas un impuesto, pero el auto no te genera dinero, te hace gastar dinero, una necesidad. No, esta maquinita es una máquina de hacer plata para sus dueños. Entonces, el proyecto de Massa, engañosamente, pone un impuesto al juego, pero que es el impuesto a lo que le costó al dueño del casino comprar la máquina. Eso es un verdadero engaño, porque es un impuesto a la nada prácticamente, porque una cosa es lo que vale la máquina y otra cosa es el dinero que pone la gente dentro de esa máquina durante un año, que es 100, si no 1000 veces mayor. Entonces ahí está la discusión, y no queremos ser conniventes con algo que es un engaño, y por supuesto, digo, la primera voluntad es que esto está pasando porque el gobierno nacional, aún sabiendo que tenemos una minoría en el Congreso, está poniendo este tema después de 16 años de discusión. Tiene la voluntad política de hacerlo. Lo que no podemos hacer es ser parte de un negociado, ni de una foto para la Navidad, que después no se pueda sostener y que no sea justo, sobre todo. Entonces, sobre todo con eso, ¿no? Hablo del impuesto al juego, pero hay otras cuestiones. Hay otras, por ejemplo, que estoy leyendo, donde dicen que hay algunos especialistas que están opinando con respecto a este proyecto, es que duplicaría impuestos y que resucitaría otros que ya habían sido derogados, ¿no? Claro, por supuesto, porque cuando vos querés ser demagógico, es decir, si el gobierno, fíjate lo que hace el nazismo, el gobierno puso un mínimo no imponible de 48.000, el proyecto oficial, ¿no es cierto?, de 48.666 pesos. Bueno, vino Massa, viene y te corre y te pone el arco, lo quiere correr, y lo pone en 62.000 pesos. Pero después, anoche, lo terminó bajando al mismo valor, al momento de votar en este resultado de cosas que nadie se sabía, ni ellos yo creo que sabían que estaban votando, todo lo que se dijeron la oposición, lo terminó poniendo en el mismo valor oficial. O sea, toda la semana habló
de que su proyecto iba a ser de 62.000 pesos. Sí. Pero al final, en el último minuto, porque sabe que es una propuesta demagógica que no se puede financiar, Sí. Entonces lo terminó poniendo en el mismo valor que el proyecto oficial. ¿Y por qué no se puede? ¿Y por qué, digamos, no se puede poner cualquier valor? Porque el 8% de la gente que nos está escuchando aquí tu radio en San Luis, muchos deben decir, ¿de qué impuesto a las ganancias me están hablando si yo no pago impuesto a las ganancias? Claro. Porque no llego ni al mínimo, Claro. ni al mínimo. Solamente el 8% de las personas que trabajan y que están en la República Argentina estamos pagando impuestos. Quiere decir que el otro 92% está fuera de esto, porque hay 30% de pobreza, y porque hay 50% de pobreza en el norte argentino. Entonces, nadie en su sano juicio puede decir que nadie pague ganancias. ¿Cómo no va a pagar ganancias un juez que gana cientos de miles de pesos por mes? O un diputado, o un gerente de una empresa o un banco. ¿Cómo no van a pagar impuestos? Claro. Entonces, suena lindo, pero es injusto. Y acá lo que tenemos que hacer, no solo justo para con los que pagan impuestos, sino mirar que fuera de eso hay un país que no llega ni a pagar el impuesto de las ganancias porque no llega a ese mínimo. Exactamente. ¿Sí? Bueno, y Massa, de repente, que bueno, había venido votando, acompañando, ¿no?, los proyectos del Ejecutivo Nacional, bueno, ahora, bueno, se alejó y bueno, y también, sí, aliándose. Claro. Sí, en una foto con el Frente para la Victoria, con Kicillof, que además no le es ajena porque fue parte de ese gabinete, tiene, digamos, fotos con Aníbal Fernández, con Kicillof y con todo, abundan en su álbum, digamos, eso a nosotros no nos sorprende. Lo que sí, claramente Massa entra en el camino, en el andarivel de la ambigüedad, el mismo que anduvo en la elección y que lo llevó a perder la elección. Entonces, digamos, ser una oposición seria no es hacer cualquier cosa para salir, quedarse con la foto, la última foto del año. La última foto del año, después viene la realidad, después viene el año que viene. Y afortunadamente la gente es muy crítica, hay una discusión muy profunda en la Argentina de a dónde nos han llevado las demagogias, es decir, tratar de decir que podemos hacer lo que todavía no podemos hacer. Ahora, la voluntad del gobierno ha sido y se va a ir en ese sentido, incluso se va a analizar este proyecto fiscalmente, que muchas de las cosas son las mismas que tiene el proyecto oficial, yo te digo, ahora leyéndolo hoy, porque anoche no lo pudimos hacer, y votó toda la oposición no dejarnos hablar a los legisladores. Yo pude hablar al final, porque se me estaba tratando de llevar a una votación de un proyecto que no lo había podido leer y tengo el mínimo derecho de saber que estoy votando, si no, como digo, nadie en su sano juicio va a votar un proyecto que no pudo leer. Esto es para mi pueblo, el que represento, para que sepa cómo son las cosas y que uno no puede ir a hacer un trabajo legislativo que no es serio porque se está tratando de los recursos del país, los recursos de la nación que le tienen que llegar a todos y que no podemos meter la pata. Pero la voluntad del gobierno está y estamos acá y se está mejorando esto porque se está discutiendo después de... Cosa que no hizo el kirchnerismo en 12 años. En 12 años de gobierno nunca llevó una ley al Congreso para discutir esto. Y Kicillof, que fue el inventor de la estafa del dólar futuro, fue el inventor de la estafa del dólar futuro, por lo que probablemente está procesado junto con la Presidencia de la Nación. Decir que iba a financiar esa propuesta del oficialismo, de esta ley de ganancias, con los impuestos al dólar futuro. Lo primero que hay que investigar del dólar futuro es el delito que fue el dólar futuro. Y por supuesto que hay que grabarlo, pero no se puede realmente. El responsable de haber dejado el país prácticamente en la ruina, el Banco Central prácticamente quebrado, que livianamente plantea las cosas así. O sea, uno lo admite desde la política, pero tenemos el mismo derecho y la misma firmeza para decir que esto no es políticamente serio y que vamos a ir hacia un final de esto que realmente beneficia al trabajador, sea justo con el impuesto a las ganancias, que no haya jubilados pagando el impuesto a las ganancias,
pero que tampoco se olvide del país que está esperando tener mejores salarios, que nunca llegó a pagar el costo de la ganancia porque todavía está debajo de la línea de la pobreza. Diputado, muchísimas gracias por darnos esta información. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias, Elisa, y saludos a todos tus oyentes, a toda tu audiencia. Muy amable, muchas gracias.